logística. Agradecemos a todos los participantes a este evento que realiza Grupo ET como administradora de riesgos, su programa. Queremos agradecerles su colaboración, su inscripción que hicieron en su momento. Asimismo, agradecerles por permitirnos a nosotros participar en este tipo de actividades, las cuales se hacen en forma virtual, para facilitar la participación de los diferentes funcionarios de cada organización. El día de hoy queremos hablar con ustedes el tema de buenas prácticas en la cadena de transporte. Grupo OET, como un proveedor de servicios, tiene diferentes roles en este tema de la cadena de logística. Por eso, el día de hoy queremos hablar con ustedes de este tipo de eventos, tipo de situaciones que se pueden presentar en nuestra cadena de riesgos. ¿Okay? Permítanme un segundo. El día de hoy nos van a ayudar a nosotros en esta actividad, en esta conferencia, el señor Carlos Cruz, el cual actualmente es el líder de administración de riesgo del Grupo ET. Carlos, tecnólogo en logística, auditor certificado en el sistema de gestión integral, con más de 17 años de experiencias en el sector asegurador como administrador de riesgos, asimismo como director de seguridad en empresas de transporte. También nos va a colaborar el señor Harold Peñaltes, es ingeniero de sistemas con énfasis en ingeniería de software, es especialista en gerencia de informática con más de 10 años de experiencia en implementación de tecnologías y de desarrollo en proyectos de software. Y quien les habla, Oscar Julián Vanegas Ramírez, ingeniero industrial con posgrado en gerencia logística, con más de 17 años de experiencia en administración de riesgos y seguros en proyectos desarrollados en Colombia y en Latinoamérica en proyectos de seguros y reaseguros. El objetivo de esta charla, en buenas prácticas de cadena de suministro, busca, tiene como objetivo presentarles a ustedes cómo está el sector de logística en este momento en la cadena de transporte, basados en nuestra experiencia. Mostrarles a ustedes unas estadísticas de cómo se está presentando la piratería terrestre, cómo se está la problemática en la cadena logística y darles a ustedes unas recomendaciones desde nuestro punto de vista de administradores de riesgos. La temática que vamos a manejar el día de hoy es, en el primer punto, vamos a mirar la parte de estadísticas, la cual va a manejarla Carlos Cruz. Posteriormente vamos a ver los retos de la cadena de suministro, que va a estar a cargo de mi persona. Posteriormente vamos a volver a hablar con Carlos Cruz sobre las buenas prácticas para la vinculación de proveedores, de clientes y del factor humano en este proceso de cadena logística. Posteriormente vamos a mirar con el señor Harold Piñantes las herramientas tecnológicas en las actividades de transporte terrestre. Y finalmente, vamos a tener unas conclusiones, las cuales nos va a ayudarlas a desarrollar nuestra ingeniera Fernanda Sánchez. Entonces, me permito compartir el rol con Carlos para que nos ayude a mirar este tema de estadísticas en piratería terrestre, información que fue suministrada por el Ministerio de Defensa a julio del 2017. Buenas tardes a todos. Como lo referencia Oscar Vanegas, vamos a hablar de estadísticas para contextualizarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó en el primer semestre referente al tema de piratería terrestre? Y ya de aquí, pues, desencadenar toda nuestra temática sobre administración de riesgos y los siguientes temas que van muy relacionados a estas estadísticas. Bueno, estas estadísticas, nuestra fuente es el Ministerio de Defensa Nacional, periodo enero-julio del 2018, es decir, el primer semestre de este año. En esta primera muestra encontramos la piratería terrestre por municipio. Aquí para resaltar en esta presentación, vemos que los lugares más afectados por denuncias en piratería terrestre es Bogotá y la Sabana de Bogotá.
incluido pues Madrid y Buenaventura. Digamos que esos son los dos mayores sitios de afectación que tenemos referente a tema de piratería por denuncias. Algo que resaltar en esta diapositiva es la presentación de este factor en los sitios de Tame, Arauca y Tibú. Bien, estos sitios no son de alta influencia en mercancías. Sí tenemos un indicador de incidencia en piratería terrestre. ¿Qué quiere decir? El tema de factor social por esta zona nos está afectando. Temas de, como ustedes bien lo saben, grupos armados al margen de la ley. Pero digamos que dentro de esta estadística y a raíz de todos los últimos 10 años, estos son los sitios, lo que hablamos de Bogotá y Sabana de Bogotá, donde mayor indicadores de piratería se nos han presentado. A continuación, los días de mayor afectación por piratería terrestre. Aquí encontramos un fenómeno y que también es un factor general durante los últimos años. Los días de mayor incidencia son los días jueves y viernes. Y este factor, ¿por qué se da en estos 2 días finalizando semana? Los primeros 2, 3 días, es decir, lunes, martes y miércoles, nuestros vehículos están cargando en los sitios de origen. Cuando salen a su recorrido, es allí donde se está cometiendo la piratería terrestre. Este factor también los últimos 5 años, como lo referencié, se ha venido presentando en esos dos días finalizando la semana. Tenemos la modalidad utilizada en este factor de piratería terrestre y encontramos que pues específicamente y como en la mayoría de los casos, el arma empleada es el arma de fuego, ¿no? Y aquí podemos encontrar modalidades de piratería como falsos retenes de policía, donde pues hacen este flagelo con arma de fuego, ¿no? Afectando también pues tema personal de conductores, que es otro riesgo, y afectaciones en este factor. Tenemos piratería por clase de sitio y aquí encontramos que pues los de mayor índice son vías públicas y carreteras. ¿Qué nos quiere decir esta presentación? Digamos que anteriormente esta modalidad se presentaba en la zona urbana. Con esta estadística hemos evidenciamos que ya no se están presentando en sitios urbanos, sino en sectores de vías públicas o en carreteras. Es decir, ¿y qué fenómeno hemos encontrado en los análisis de riesgos y en los estudios? Sí nos ha funcionado y a las empresas de seguridad, a la cadena de suministro, le ha funcionado el acompañamiento hasta el primer punto o hasta el primer puesto de control hacia las salidas y Bogotá. Pero ya con esta estadística evidenciamos que esta modalidad se está trasladando a tema de carreteras y vías públicas durante el recorrido, para tenerlo en cuenta en este aspecto. Queremos enmarcar estas estadísticas para que pues las socialicemos, las miramos y a partir de estos indicadores ya entramos a lo que son retos de la cadena de suministro a través de Óscar Vanegas. Le doy ya el rol de presentador para que nos desarrolle el tema. Gracias, Carlos, por esta información, esto que nos has compartido. Gracias, Carlos, por la información que nos diste. Listo, continúa. Listo. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Listo, bueno, entonces aquí, ya de acuerdo a la información que nos dio Carlos, pues vamos a mirar también actualmente la cadena, en donde vamos a mirar
que uno de los conceptos que nosotros manejamos acá es el tema de cadena de transporte. Pues, ¿cómo nos lo define cadena de transporte? De acuerdo al COMPES 3547, vemos que la cadena de transporte es como una secuencia de modos de transporte. Nosotros sabemos muy bien que actualmente, cuando hablamos de transporte, de cadena de abastecimiento, de cadena logística, de todos estos términos, vemos de que esto es una integración en diferentes modalidades de transporte, diferentes modalidades de empresas. Nosotros no estamos solos en la cadena logística. Nosotros no es solamente que nosotros como transportador recibo una carga y la entrego en destino final y nadie más me tiene que ayudar ni colaborar. No, esta es una integración de colaboración de diferentes personas, de diferentes entidades, no solamente entidades privadas, sino entidades públicas. Por eso es Eh, que es importante Oscar, comenzar a hablar del tema de cadena de transporte. Sí, señor. perdón, Oscar, te interrumpo. ¿Nos están escuchando desde afuera? Sí, señora. Me confirman acá que sí lo estamos escuchando desde afuera. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este tema de cadena logística, de cadena de transporte, nosotros aquí lo vemos como una cadena de relevos. ¿Por qué hablamos de cadena de relevos? Porque hacemos esta comparación. ¿Cómo es un proceso en una carrera de relevos? Primero, lo primero que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para este tipo de eventos. Nosotros no podemos llegar el día de mañana a decir, yo voy a hacer una carrera de relevos, que voy a hacer 1000 metros sin entrenarme, voy a hacer el día de hoy esta carrera y listo, partamos. No, esto exige un proceso de preparación, de entrenamiento, que es lo que llevamos haciendo en todas las empresas de la cadena logística, preparándonos todos los días, preparando nuestros procesos, preparando nuestros funcionarios, capacitándolos, entrenándolos para esa operación. El día en que se presenta esta aventura de mover mercancías desde el punto A hasta el punto B, que vamos a interactuar con diferentes actores de la cadena logística, pues es cuando llega el momento de la verdad. Asumimos este reto de mover esa mercancía, pero volvemos y decimos, no estamos solos. Acá, como lo vemos en esta gráfica, tenemos diferentes personas que van a participar. Tenemos que saber cuándo esta persona que viene a entregarnos la mercancía, en qué momento nos la va a entregar, cuál es el justo a tiempo en que él me va a entregar este bastón. Esto que es mi mercancía, que quiero llevarla a mi destino final en las mismas condiciones que me la entregaron, que llegue en buenas condiciones. Entonces tenemos que estar sincronizados con este otro actor para que él me entregue la mercancía justo a tiempo, me la entregue en buenas condiciones, me la entregue en las condiciones que yo la requiero, que yo tenga el espacio para poder yo operar, que yo tenga las condiciones óptimas para yo poder prestar el servicio, que yo tenga las llantas o los tenis, las zapatillas adecuadas para prestar este equipo, que yo esté completamente hidratado, preparado, con los equipos requeridos para poder yo hacer el tramo que me corresponde. Por eso la cadena de logística, la cadena de transporte, nosotros la asimilamos con una carrera de relevos, en donde cada uno tiene unas obligaciones y unas responsabilidades. Comenzamos entonces a hablar nosotros de estos dos términos de responsabilidades y delegación de responsabilidades con cada uno de los actores de la cadena logística, en donde comenzamos a ver una interacción de diferentes actores en la cadena logística. Vamos a tener un generador de carga, que puede ser un fabricante de productos, que puede ser un comercializador de mercancías. Tenemos un operador logístico que se integra al proceso, el cual va a recibir mercancía, que va a consolidar mercancía de diferentes actores, que va a negociar de pronto con un transportador internacional para que nos mueva mercancías. Vamos a tener un agente de carga, el cual está mirando el proceso de nacionalización, de competentes en cada país para comenzar a hacer este proceso correctamente. Tenemos, llámese transportista terrestre, llámese transportista marítimo, pero también tenemos una empresa de vigilancia que nos comienza a hacer un control y verificación de los procesos de seguridad, de control y trazabilidad, una empresa de monitoreo que nos verifica y al final vamos a tener a nuestra aseguradora,
nuestra empresa aliada, que es la que va a asumir el riesgo de que suceda algo en esta cadena logística. Pero entonces comenzamos a ver acá, oye, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de esos actores? ¿Cuál es la responsabilidad de esta empresa? ¿Qué delegué yo? ¿Hasta dónde llega mi delegación? En cualquier momento, cualquiera de estos actores puede cambiar las órdenes y las instrucciones. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro cuáles son las obligaciones de cada uno de estos actores, de hasta dónde llego yo, hasta dónde llega mi partner, hasta dónde llega mi aliado estratégico, cómo nos vamos a combinar, cómo vamos a comenzar a transmitir información, qué información vamos a transmitir. Entonces, por eso es muy importante que comencemos a mirar cómo recibo yo la carga. La carga, como nos lo dice a nosotros el Código de Comercio, hay unas obligaciones por parte de quien entrega la mercancía y quien recibe la mercancía. ¿Quién entrega esta cosa para ser movilizada? ¿Cómo la recibo yo? Y cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y las necesidades incorporadas, en donde tenemos que tener muy claro cuáles son las responsabilidades de las partes. Aquí vamos a comenzar. Hay unas obligaciones y unas responsabilidades para inspeccionar la mercancía, para verificar la calidad de la mercancía. La unidad de transporte, la unidad de consolidación de mercancía, tenemos que tenerlas en óptimas condiciones. Si esta unidad de transporte no está en óptimas condiciones, oye, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién estuvo a cargo de inspeccionar la mercancía, de certificar la calidad de la unidad de transporte y de consideración de carga? ¿Quién está a cargo de cargar y descargar la mercancía? Muchas veces nosotros nos confiamos de que yo contraté el transporte me dice que él viene a recogerme la mercancía aquí a mi bodega, porque el término de contratación de compra es un SWORD, así lo dice el término de compra. Entonces yo entrego la mercancía aquí en la bodega, aquí vienen a recogerla, pero cuando llega el transportador y dice, muy bien, yo ya traje el camión acá, lo tengo listo para cargar, está en óptimas condiciones, cumplimos con todos los protocolos requeridos para cargar la mercancía. Por favor, carguen el vehículo. Oye, no, pero un segundo, ¿de quién es la obligación de cargar la mercancía? ¿A quién le delegaron el proceso de subir la mercancía al vehículo o descargarla al vehículo? Esto no quedó claro en el contrato de transporte, no quedó claro en el contrato de compra-venta. Entonces, ¿qué sucede acá? Por eso es muy importante tener claro las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Por eso comenzamos nosotros aquí a mirar el tema de responsabilidad. ¿Qué entendemos nosotros por responsabilidad? Y por eso vamos nosotros y miramos lo que nos dice la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es una responsabilidad? La capacidad existente de todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. Quiere decir, yo cuando asumo una responsabilidad, acepto las consecuencias de que puede suceder algo con esa responsabilidad o esa función que me entregaron a mí. Yo tengo que saber mi responsabilidad, hasta dónde llega mi responsabilidad. Pero ahorita miremos qué es delegación. La delegación es el proceso por el cual se le asignan actividades de trabajo, responsabilidades y autoridad a individuos. Como vemos, yo puedo delegar responsabilidades, pero delegación y responsabilidad no es lo mismo. Nosotros podemos delegar funciones. La persona que asume esas funciones asume una responsabilidad, unas consecuencias por el acto de hacer eso bien o hacerlo mal. Solamente sean cosas malas acá. Yo también puedo hacer un proceso muy bien en el cual voy a asumir la responsabilidad de una felicitación, de un bien hecho, de una palmadita en la espalda diciéndole, hombre, muchas gracias, me ayudaste en esta labor. Cuando hablamos ya de recibir la carga, tenemos unas obligaciones, volvemos a decir. Cuando entregamos esa cosa que va a ser movilizada, nosotros tenemos unas obligaciones y unas responsabilidades. Y estamos aquí abiertos a que cada uno tiene que responder por sus obligaciones. Por ejemplo,
la característica física y química que tiene la mercancía, la ficha técnica, las instrucciones claras. Cuando a mí me entregan, yo tengo que conocer cuál es la mercancía que me están entregando, cuáles son las características físicas y químicas de ese producto. Si, por ejemplo, este producto, cuando aumenta la temperatura, el producto comienza a dilatarse, yo tenía que conocer eso antes de movilizar la mercancía, saber cuánto es el volumen máximo que tengo que movilizar, saber si la mercancía tenía que movilizarse en condiciones de temperatura controlada, llámese temperatura controlada en refrigeración o calefacción. La documentación. Cuando yo muevo mercancías, tengo que tener la documentación completa para hacer el transporte de esta mercancía. En momentos en que la autoridad competente me detenga y me requiera los documentos como transportador, agente logístico, como operador logístico, tengo que tener la documentación completa que demuestre que esta mercancía está moviéndose legalmente dentro del territorio nacional que comprende esta inspección y que esta no es un riesgo para el medio ambiente o para la comunidad. La seguridad, tengo que yo conocer cuál es el riesgo de esta mercancía. Si esta mercancía representa un alto riesgo, tanto por valor, quiere decir que puede ser un riesgo de hurto o pérdida de la mercancía, para el tema de control y trazabilidad, saber si esta mercancía tiene que entregarse urgentemente en un sitio que necesita un control o un monitoreo especial, o para la seguridad nacional. Hay mercancías que requieren un control y un seguimiento especial por parte del Estado. Hablemos de explosivos, hablemos de armamento, de destrucción masivo, que tienen que ser monitoreados y autorizados por el Estado para su transporte. Selección de recursos. Cuando hablamos de selección de recursos no estamos hablando desde el punto de vista de que tiene que tener usted un personal debidamente seleccionado para su operación. No, también tenemos que mirarlo desde las competencias laborales. Si la mercancía que vamos a movilizar requiere de un conocimiento, de una preparación, de un plan de contingencias en caso de que entre una emergencia, pues este funcionario tiene que tener las competencias, las formaciones exigidas por el dueño de la mercancía, por el transportador de la mercancía o por el Estado. Aquí estamos haciendo referencia principalmente al tema de mercancías peligrosas, en los cuales nos exigen que la persona que transporta, manipula, almacena esta mercancía, tiene que tener unas horas mínimas de formación para poder manipular esta mercancía. Control y monitoreo. Tenemos que tener claro cuáles son los controles y monitoreos que se van a realizar a este tipo de mercancías. No sea que durante el transporte el conductor sienta que lo están vigilando, que lo están llamando a pedirle información de dónde va, cómo está, por qué está allá, y él no esté enterado de que se le va a hacer un control y monitoreo por parte de la aseguradora, por parte del dueño de la mercancía, por parte del transportador o en algún caso por parte de la naviera para tener la ventana abierta y saber cuándo va a llegar esa mercancía para poderla embarcar en una motonave o en un equipo de transporte aéreo. El plan de rutas. ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a utilizar? Si tengo que hacer diferentes paradas para descargas parciales de la mercancía, o si voy en una cierta ruta y tengo que parar a pernotar en ciertos puntos obligatoriamente. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales y extracontractuales para poder movilizar esta mercancía? Estamos hablando de cuáles son las obligaciones derivadas del contrato o obligaciones que tengamos para no afectar a terceros en la vía o en la operación de transporte. Aquí vamos nosotros a ver dos medios de transporte que en su momento, estamos hablando de hace 30, 40 años, estaban muy a la par. Estamos hablando del transporte aéreo y el transporte terrestre, en el cual nosotros decíamos, hombre, transportar mercancías vía aérea y transportar mercancía vía terrestre, pues son muy similares. Hay un proceso de verificación de la mercancía, hay una información previa que tiene que entregarse la mercancía, hay una lista de empaque de la mercancía, hay una distribución de la mercancía durante el trayecto. Pero ahorita vamos a comparar a esos dos medios de transporte
y vamos a ver de que en el transporte aéreo hay unas obligaciones por parte de nuestro piloto, de nuestro conductor del vehículo, en el cual él tiene que hacer una verificación del vehículo, mejor dicho, su aeronave, cada vez que él va a despegar. Él tiene que hacer una lista de chequeo, un chequeo preoperacional, algo que en este momento nosotros pedimos, solicitamos, requerimos y exigimos a nuestros conductores. Pero nuestros conductores nos dicen, no, no tengo tiempo, no, esto no se hace preoperacionalmente, sino que lo hacemos mensualmente, semestralmente. ¿Por qué? ¿Será que este tiene un mayor riesgo? Sí, puede tener mayor riesgo porque cuando un avión se vara durante su tránsito, pues él no tiene cómo llegar a una bahía, verificar qué es lo que está sucediendo y continuar su viaje. No, él tiene un mayor riesgo ahí porque si hay una falla, pues sencillamente la aeronave va a fallar en el aire y pues el tiempo de reacción y de llegada a una pista es muy corto y no va a tener tiempo de reaccionar. Pero en la parte de transporte terrestre, ¿por qué no podemos aplicar estas buenas prácticas? ¿Por qué nosotros estamos diciendo, yo no cumplo con esos procedimientos? ¿Por qué no cumplo con esos protocolos? Aquí las organizaciones tenemos que ser más fuertes y exigentes. Tenemos que hacer mayores controles. Este piloto que está transportando nuestra mercancía tiene que tener las competencias y tiene que ser un profesional. Ahora no solamente hablemos de transporte terrestre, hablemos del transporte fluvial o marítimo. El transporte marítimo tiene unos altos estándares de control. El capitán es autónomo en la toma de decisiones de la mercancía que se está abordando. Pero cuando ya hablamos de la tripulación en el transporte marítimo, pues ahí vemos unas malas prácticas en que la mercancía no es manipulada correctamente. Y ya cuando entramos a hablar del transporte fluvial, ahí el tema comienza a tener unos mayores impactos de riesgo. Porque cuando hablamos del transporte fluvial y cuando hablamos aquí en Colombia del transporte fluvial, pues tenemos unas connotaciones ahí muy importantes. La disponibilidad de puertos fluviales, casi no tenemos disponibilidad de puertos fluviales. Las embarcaciones que estamos utilizando, las embarcaciones no son en las óptimas o son las mejores que podemos tener acá. Entonces tenemos que ser muy importantes en dar la información de cuál es la mercancía que vamos a movilizar y exigir que esos procesos se realicen adecuadamente. Cuando vamos a entregar la mercancía, cuando ya estamos terminando nuestra aventura de mover las mercancías desde el punto A hasta el punto B, vamos finalizando esta gran aventura de mover mercancías, pues también vamos a tener unos retos de poder llegar a esta entrega óptima, a este punto que decimos la entregué bien. Y vamos a comenzar a hablar acá del último cuarto de milla. El último cuarto de milla presenta un nivel de riesgo mayor actualmente. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a entregar esa mercancía, como que todos nos relajamos y decimos, ya voy llegando, ya la entregué. Entonces, nuestra área de control y monitoreo, nuestra área de control, nuestra torre de control, como que dice, ya el vehículo está dentro del perímetro. Ya como que los controles y seguimientos que tenemos que hacerle a esto, lo relajamos. Decimos, ya no tengo que hacerle tanto monitoreo, ya no tengo que hacerle tanto control, porque ya el vehículo está dentro del perímetro urbano de la ciudad. Entonces decimos, no, ya como que nos podemos relajar, ya el conductor también dice, mi afán es llegar, ya estoy aquí cerca, voy a entregar la mercancía, yo quiero irme a descansar. Ya el mismo dueño de la mercancía que despachó la mercancía como que dice, ya está en la ciudad de destino final, ya eso es como que llegando a la bodega, eso es cerquita, entonces ya me puedo desconectar de eso. Y acá comenzamos a observar que se están presentando un número alto de eventos, de incidentes, de siniestros. La fatiga humana, muy relacionado a esto, es que decimos, yo ya le metí todo el esfuerzo humano para llegar bien a este último punto, pero este esfuerzo que hemos hecho durante todo el viaje, comienzan a verse las consecuencias acá. Ya los operadores del vehículo
ya los operadores de avión, también lo podemos hablar, ya los operadores fluviales, pues ya tienen una fatiga humana que puede traernos consecuencias en nuestro proceso de último cuarto de milla, de entrega a la mercancía. Sitios de entrega. Muchas veces los sitios de entrega donde vamos a llevar la mercancía no son los adecuados. Muchas veces el operador logístico, el operador de transporte, nunca ha ido a verificar cómo es el sitio de entrega. Ese sitio de entrega sí está en buenas condiciones, sí está habilitado, sí hay la infraestructura para que un vehículo tractocamión pueda arribar a ese sitio, o será un sitio donde no entra un tractocamión, sino que nos toca enviar un vehículo más pequeño, un furgonado, una carrier. Eso lo hemos evaluado. ¿Cuáles son los sitios de entrega de nuestros clientes? Si esos sitios de entrega que tienen habilitados nuestros clientes son los mejores. Si tiene el equipo para el proceso de descargue. ¿Qué tal nosotros llegar a un sitio de descargue que va a dejar unos pallets con un peso promedio de 50 kilogramos y cuando llegamos, no, acá no tenemos montacargas, no, acá no tenemos patinetas, no, acá no tenemos carretillas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, tenemos que ir a buscar una cuadrilla o buscar un equipo, pero todas esas demoras, todos lo sabemos que el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Y estos stand-by en estos sitios nos va a representar a nosotros unos costos. La delegación en la entrega. Cuando nosotros llegamos a esos sitios de descargue, pues como no tenemos el equipo para hacer el descargue, o muchas veces el transportador tiene que contratar a la cuadrilla para hacer el descargue. Oye, ¿de dónde salieron estas cuadrillas? ¿Quiénes son esas personas que van a hacer el proceso de descargue? O en algunos casos, el transportador, el operador del vehículo, ya como llegó a destino final, pues él puede contratar a un conductor tercero y delegarle la responsabilidad de llevar el vehículo hasta el destino final. Oye, ¿de dónde salió este conductor? Este vehículo, este conductor sí tiene las competencias para manejar ese tipo de vehículos. Este señor fue ubicado sencillamente porque tiene una seguridad social y está autorizado para entrar al puerto. Tenemos que tener cuidado en ese último cuarto de milla en quién está asumiendo la responsabilidad de transportar la mercancía. Las novedades de la carga. Las novedades de la carga, muchas veces tenemos miedo de reportar una novedad de la carga porque no sé si fue durante el transporte que se presentó la novedad o será que si la reporto me van a sancionar, me la van a cobrar. Oye, no, es importante reportar todas las novedades de la carga porque esas novedades muchas veces no se presentaron por una operación del transporte. Puede ser una novedad química de la misma carga. Y si no la avisamos a tiempo, pues después van a decir que, oye, sí se presentó durante el transporte, sí puede ser atribuible a mi responsabilidad durante el transporte. Entonces es muy importante que en cualquier documento de transporte, cualquier documento de recibo, se registren todas las novedades de la carga. Y esto va muy amarrado al tema de embalaje. El embalaje sí era el adecuado para el tipo de carga que yo estoy movilizando. La mercancía muchas veces yo la recibo en un contenedor sellado y me vengo a dar cuenta de cómo venía la mercancía embalada solamente hasta cuando llego al destino final a descargar la mercancía. Entonces tenemos que verificar cuáles son las características de la mercancía cuando fue entregada y registrar todas las novedades que nos van presentando en esto. Porque si el embalaje no es el adecuado, no es el correcto, pues estamos colocando en riesgo no solamente la mercancía, estamos colocando en riesgo el vehículo transportador, la unidad de transporte y el operador que está realizando esta operación. Los tiempos, las entregas del cumplido. Cuando nosotros entregamos la mercancía, cuando ya terminamos todo este proceso, oye, ¿quién está informando que la mercancía llegó bien? ¿Quién está entregando esos documentos que tenemos que entregar para nosotros decir, oye, la mercancía sí llegó en óptimas condiciones, oye, esta mercancía llegó sin ninguna novedad? Oye, en muchos casos los contratos de compra están amarrados a un leasing, a un banco de segundo nivel, en el cual nos exigen a nosotros que haya un documento de entrega de cumplido para que se pueda desembolsar el pago de una factura. Y si esta entrega de cumplido nunca llega,
se demora 15, 20 días, pues el dueño, el vendedor de la mercancía, pues va a incurrir en unos costos, en unos gastos, no va a poder recaudar el dinero porque sencillamente a alguien en el proceso no ha entregado su cumplido. Cuando hablamos del cuarto de milla, volvemos a ser reiterativos acá. Este cuarto de milla es donde estamos viendo que en la cadena logística se están presentando el mayor número de novedades. ¿Por qué? Porque nos estamos, y valga la expresión acá, nos estamos relajando. Estamos frescos en este proceso. Decimos, la mercancía, el vehículo, el operador ya está a 20 cuadras de donde va a llegar la mercancía, ya está cerca de la bodega, ya como que no tenemos que hacer nada. ¿Para qué lo seguimos monitoreando y controlando? Y sencillamente nos relajamos. Y ahí es cuando están aprovechándose de este descuido los delincuentes. Ellos sí están pendientes de que ese conductor viene cansado, de que ese conductor viene con ganas de descargar rápido la mercancía, de ese conductor que quiere ir ya a parquear su vehículo y irse para su casa a pegarse un baño para llegar a saludar a su familia, para estar con sus hijos, saludarlos. Y entonces él aprovecha ese afán para poder cometer ese acto delictivo. Entonces ellos están listos con una camiseta polo similar a la donde vamos a recibir la mercancía para decirle al conductor, oye, no vamos a descargar acá porque la mercancía, la bodega está llena y tenemos que la descargar en nuestro punto. Oye, por favor, esta mercancía vamos a hacer un descargue parcial en tal punto. Oye, esta mercancía vamos a descargar hoy, nosotros vamos a pagar el parqueadero, vamos a descargarla en tal punto y mañana vienes y la descargas. Y cuando vamos a ver, esta mercancía fue transbordada, se desapareció, no se entregó en el destino final que necesitábamos nosotros. Pero asimismo, como los conductores vienen cansados, pues la persona que va a recibir la mercancía, pues puede hacer un proceso de afán donde se presentan las novedades, se presentan esas averías que cuando el conductor o la persona que está encargada de entregar la mercancía no está pendiente, pues la persona que tuvo la mala manipulación, que hizo la avería, pues él no va a decir no va a levantar la mano y va a decir, ay, yo lo rompí, ay, yo lo dañé. Entonces él dice, no, esto lo pasamos aquí rapidito, que nadie se dio cuenta, y al otro día o a los 2 días, uy, jefe, la mercancía que me entregaron hace 3 días venía toda abollada, esa mercancía la dejaron caer. Y como nosotros no estuvimos pendientes de este último paso de entregar la mercancía, pues no quedó registrada la novedad en ningún documento de transporte y la responsabilidad o el daño va a ser asumido por una persona que no tuvo nada que ver en el evento. Por eso es muy importante que nosotros cuando estemos hablando de ya entregar la mercancía, pues ese es el punto más crítico que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque la velocidad dentro de los perímetros urbanos donde vamos a entregar la mercancía va a bajar a una velocidad promedio de 10 a 15 kilómetros. Sabemos que en este momento las congestiones que hay en las ciudades o en los sitios de carga y descarga o en las zonas industriales, pues la acumulación de vehículos es muy alta. Entonces vamos a ver que la velocidad se retrasa. Los estándares de calidad cada día son mayores. Cada día nos están exigiendo más para que el producto llegue en óptimas condiciones, que llegue más rápido, pero los tiempos y los precios cada día son más bajos, nos exigen que lleguemos más rápido, que lleguemos lo antes posible y que la calidad de la mercancía sea óptima, pero el precio no suba. Se requiere cada día más que la información sea en tiempo real. Cada día nos están pidiendo a nosotros que si salimos de la bodega, en este momento, a los 5 minutos, ¿cómo van? ¿Dónde van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se detuvo en la 22:15? ¿Por qué no se está movilizando? ¿Qué pasó con el conductor? ¿El conductor va bien? Nos están pidiendo más información en tiempo real, más ubicación de donde la carga. Nosotros tenemos que tener un programa, un TMS, un programa que nos esté permitiendo generar esta información, que nos permita tener toda esta información justo a tiempo para que se puedan hacer bloques de análisis, para que podamos analizar qué es lo que está sucediendo, para que podamos tomar decisiones a tiempo, para que en un momento dado el operador o el controlador pueda tomar decisiones y cambiar la ruta,
pueda decir, por favor, no me entreguen la mercancía en tal punto, sino que vamos a tomar la decisión y vamos a hacer el proceso por otro sitio. ¿Para qué? Para optimizar los costos, para que cada día seamos más productivos. No solamente el dueño de la carga, sino que seamos más productivos los transportadores o los intermediarios o aliados que participan en el proceso. Cada día tenemos más restricciones de movilidad y restricciones ambientales. Cada día nos están pidiendo nosotros que nuestros procesos se hagan en unas zonas adecuadas o especializadas de acuerdo a lo establecido por la municipalidad, pero también nos están pidiendo que seamos más colaboradores en el medio ambiente, que seamos más eficientes para que no afectemos el medio ambiente. Y esto sí es una necesidad que tenemos como seres humanos, ser más amigables al medio ambiente. Y esto nos exige a nosotros unos grandes retos en la cadena logística, en la cadena de transporte. No podemos seguir desperdiciando producto, haciendo que contaminemos más el medio ambiente, produciendo más CO2 por la no operatividad o no productividad de nuestros productos. Este sí es un reto que tenemos todos como seres humanos. Ubicación de los sitios de entrega. Muchas veces despachamos mercancía a nuestros clientes que están ubicados en el punto A, punto B, punto C, punto D, pero no conocemos dónde están ubicados nuestros clientes. Nunca hemos ido a conocer sus instalaciones. Nunca hemos podido decirle, señor, sus instalaciones no son adecuadas para mi proceso. Señor, no voy a poder cumplir con las características del vehículo exigido porque usted no tiene la infraestructura para poder llegar. Su calle es muy estrecha, apenas tenemos 5 metros de berna y acá el vehículo no puede hacer la operación vial para retroceder, entrar en reversa o poder sacar el vehículo. Eso es importante que hagamos eso, conocer los sitios en donde vamos a hacer nuestra operación. Vamos a ver acá un video o algo que sucedió, esto fue en Perú, en donde podemos ver que el afán del operador, el afán por entregar una mercancía o ya la fatiga del conductor, ya la fatiga por el ir a su casa, pues puede ocasionar accidentes. En estos casos pueden ser accidentes trágicos. Disculpe, no me está corriendo el video. Ya lo verificamos con nuestra área de tecnología. Le quedamos debiendo este video. Discúlpenos. Más adelante lo vamos a ver. En este momento entonces con Carlos Cruz, que él nos va a hablar de las buenas prácticas en la cadena de suministro que podemos aplicar en el transporte terrestre o en el transporte multimodal. Carlos, te dejo. Buenas tardes, gracias, Oscar. Ya evaluamos y validamos los retos del sector logístico. Ahora vamos a hacer un checklist de las buenas prácticas que nosotros sugerimos para minimizar los factores de riesgo en la cadena de suministro. ¿Y por qué se deben generar estas buenas prácticas? Porque tenemos un marco normativo, la cadena de suministro, lo que es generador de carga, operador logístico, agente naviero, empresa de transporte, pues deben cumplir un marco normativo y para eso pues tenemos que establecer una buena práctica para cumplir con esta normatividad y no estar en un riesgo de sanciones por incumplimiento. Tenemos sistemas integrados de calidad y ahorita desde el operador económico autorizado, que es una figura para importadores y exportadores, está exigiendo que sus asociados a sus negocios, es decir, todos sus proveedores, estén certificados con sistemas de gestión de calidad. Obviamente, servicio al cliente, un buen servicio al cliente, estimando buenas prácticas, pues obviamente genera un buen nombre en el mercado.
¿Por qué el tema de seguridad? Obviamente, nosotros custodiamos una mercancía de 500, 600, 700 millones y tenemos que establecer unas buenas prácticas en toda la infraestructura de seguridad. Unas buenas prácticas al contratar seguros, las pólizas de transporte, pólizas de seguro, todo este marco es muy importante porque este es el respaldo que tienen económicamente las empresas en su patrimonio. Si hay alguna afectación o algún evento, pues debe tener una buena práctica para contratar un buen seguro a través de sus asesores, corredores y compañías. Gestión integral de riesgo, y esto va muy atado al sistema integrado de calidad, donde todas las empresas debemos tener una gestión integral de riesgos, analizando proveedores, partes interesadas, para ver todos esos factores o mapas de calor que pueden llegar a incidir en una novedad durante el transporte de nuestras mercancías. Importantísimo, unas buenas prácticas en la selección de recursos. Y más adelante vamos a ver los tips un poco al detalle de lo que sugerimos en una buena selección de recursos. ¿Esto por qué lo enfocamos? En nuestros análisis de riesgos hemos encontrado muchas empresas que no hacen unas buenas prácticas en la selección de recursos. Y como ustedes bien lo saben, el transporte en Colombia, más del 60% es tercerizado. Es decir, contratamos conductores, contratamos vehículos para que nos realicen un despacho con una mercancía de importante valor. Y obviamente, pues tener estas buenas prácticas para mantener una buena rentabilidad del modelo de negocio. Digamos que la cadena de suministro de cada uno de sus perfiles tiene que mantener una rentabilidad de negocio. Definitivamente, pues no es viable tener ni un proveedor, ni un generador, ni una empresa de transporte con altos índices de siniestralidad, que pues eso no mantienen este modelo de negocio ni la rentabilidad deseada por por su alta gerencia. Listo. A continuación, ¿qué pilares, referencio qué pilares debemos tener en cuenta en estas buenas prácticas? Obviamente que iniciando desde los socios, accionistas, representante legal y revisor fiscal de las empresas. Y aquí empezamos a hablar de el sistema CIPLAF, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas en los procesos de selección y de seguimiento. El personal interno, todos nuestros protocolos y procesos de selección interno, a través de entrevistas, de cargos críticos, de evaluaciones de desempeño, pues que mantienen el buen funcionamiento de nuestro sistema logístico. Proveedores de transporte, también una buena práctica al seleccionar los clientes, en realizarles un estudio, una hoja de vida, unas validaciones que permitan mantener tanto mi sistema integrado de gestión como mi sistema de CIPLAF. Proveedores jurídicos y proveedores personas naturales. Importante tener unas buenas prácticas en todos los procesos de selección que tenemos en nuestro rol de transportadores, de actores de la cadena logística y todas las partes interesadas que tienen que ver con nuestra operación. ¿Por qué se necesita un buen proceso? Como ya lo mencionamos, pues minimizar los riesgos de pérdida o que algo salga mal. Definitivamente, ese es el objetivo de implementar buenas prácticas. Evitar todo factor de riesgo que nos pueda alterar la operación. Fortalecer mi posición en el mercado frente a los competidores. Dar un buen servicio. Garantizar la satisfacción de los clientes. Indicadores de calidad. Una buena gestión. Nombre y reconocimiento en el mercado, empresas que en el mercado se identifiquen por tener buenos procesos documentados, fortalecidos, y pues que eso me ayude a tener un buen reconocimiento en el sector. Y desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas para generar valor. Definitivamente, y como lo mencionamos a nivel logístico, pues la cadena de valor es muy importante y ser transmitida a nuestros clientes finales para poder tener ese buen posicionamiento en el mercado y mantener la rentabilidad. Aquí, ¿cuáles son los factores claves a continuación del proceso?
Definitivamente, pues hacer todo nuestro ciclo PVHA, que habla de todo el sistema integral, que es una evaluación de proveedores, una evaluación detallada y un mejoramiento continuo. Definitivamente, nuestro sistema debe mantener constantemente planes de mejora continua para fortalecer los procesos. Dentro de eso, pues tenemos definir claves y necesidades de la organización. Es importante, pues, establecer una planeación de dónde queremos llegar, cuál es el alcance del servicio, para así, pues, poder hacer una selección de proveedores, clientes y poder evidenciar, identificar debilidades en todos los actores. Si bien nuestra operación en la cadena de suministro tiene muchos engranajes y cualquier engranaje que no esté fortalecido, eso puede afectar nuestra última milla y la entrega satisfactoriamente de las mercancías a nuestros clientes. A continuación vamos a referenciar unas buenas prácticas. Esto se genera de todos los análisis de riesgos que hemos realizado a los actores de la cadena y que validando pues identificamos que son los factores de mayor riesgo que encontramos. Entonces, en la selección de clientes, definitivamente establecer protocolos y condiciones de recibo, transporte y entrega de la mercancía. Aquí pues tiene que ver mucho con el contrato de transporte y la transferencia de riesgo que yo le hago a mi proveedor, a mi empresa de transporte, a mi operador logístico, a mi generador de carga. Validar también en ese proceso de selección, pues el tipo de mercancías que yo movilizo, teniendo en cuenta pues la especificación que debe tener mi mercancía frente a las condiciones de transporte que yo tenga que tener, incluyendo horarios, incluyendo rutas, eso para tipos de mercancía especial y que necesitan cierto cuidado. Cuando son mercancías de alto riesgo, importante definir códigos o estrategias, electrodomésticos, línea blanca, llantas, mercancías que por su impacto y por su riesgo de hurto, pues fácilmente pueden ser vulnerables y tienen un alto índice de piratería terrestre y de hurtos. Indicadores de gestión, como lo mencioné, esto es basado en el plan de mejora continua, entonces debemos mantener indicadores de gestión en nuestra operación en el proceso de selección de cliente. Confirmar definitivamente, pues de acuerdo a las características de mi producto, los adecuados amarres en el caso de maquinaria extradimensionada y mercancías especiales. ¿Qué está sucediendo? En este transporte, muchas veces por el afán y por salir corriendo, nuestros conductores y nuestra flotilla, pues no hacen un adecuado manejo en los amarres y cuando la mercancía va en movilización, por curvas o alguna maniobra brusca del conductor, se presentan averías. Verificar al momento del cargue del vehículo, en el caso que no se pueda realizar esta verificación, limitar la responsabilidad a través de una nota de presunción de entrega. Es decir, si yo no valido bien el estado de mi mercancía, es mejor tratar de minimizar limitando la responsabilidad. Oferta de servicio de transportes, diseño de una oferta comercial, importante que tengamos una buena práctica desde la factor comercial. Muchas veces, y como se ha presentado, nuestros comerciales prestan servicios o le prometen servicios a los clientes que en la parte de logística a veces es imposible realizar y de ahí ya vienen pues alteraciones en esa cadena o en ese servicio. En la parte de selección de vehículos, obviamente verificación de todos los documentos, todas las referencias, el soporte documental que deben anexar nuestros documentos, por referenciar algunos aquí el SOAT, la responsabilidad civil extracontractual en lo posible para minimizar ese riesgo, la verificación de estado y carpas, es decir, nuestra lista de chequeo o nuestra verificación preoperacional.
Y aquí ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que nos exige realizar una inspección a los vehículos antes de que inicien su movilización, validando pues todas sus condiciones físicas. Importante verificación en centrales de riesgos privadas. Ponemos y damos aquí el ejemplo de nuestra central o Big Data RIC, donde se pueden validar qué antecedentes y qué validaciones tienen los conductores. Y esto es importante cuando el conductor ingresa por primera vez a las empresas o realizan un despacho inicial. Es importante que se realice esta verificación. Verificación de los datos que nos entregan los conductores es importante. Hemos evidenciado que las empresas en el afán en este proceso pues no hacen una validación detallada de los datos, tanto datos de residencia, teléfonos fijos, registro de huellas. Estos tips son importantes y pues entendemos que el proceso se hace un poco más complejo, pero pues es importante realizarlo. Esto cierra puertas y minimiza factores de riesgos. Dejar todas las evidencias de los procesos realizados, y esto también pues va muy ligado a la parte del contrato de seguros. Todos los eventos o siniestros deben estar muy bien soportados de los procesos que realicen tanto en selección. Entonces, dejar las evidencias de todo el proceso de selección, verificar las competencias laborales teniendo el tipo de carga, es decir, si movilizamos mercancías químicas o mercancías extradimensionadas o refrigeradas, pues validar que nuestros conductores, nuestros operadores y proveedores pues tengan las competencias laborales para desarrollar esta operación. Centralización para verificación y aprobación del recurso. Lo ideal es que una persona se encargue de validar y realizar estas validaciones en centrales de riesgos para que no tengamos varias personas realizando este proceso y se pueda disminuir o se pueda aumentar la probabilidad de no hacer estas verificaciones óptimamente. Tratar en lo posible para mercancías de alto riesgo, de alto valor, pues evitar que conductores los movilicen cuando son contratados por primera vez por las empresas de transporte. Esto es muy importante, establecer planes de enturnamiento a conductores, y aquí pues tiene que ir muy ligado lo que es generador, operador logístico y transportadora. Debemos hacer planes de viajes muy bien cronometrados para que se minimicen tiempos y tengamos una operación óptima en cuanto a traslado y transferencia de riesgos. Prudencia de la velocidad durante el trayecto de la movilización, importante, y aquí volvemos a mencionar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, nuestras políticas de velocidad, velocidad urbana, velocidad en carretera, y sobre todo teniendo en cuenta las características de la mercancía. En maquinaria o mercancía extradimensionada, está sucediendo que los vehículos pues exceden las velocidades que tienen permitidas, y esto produce daños y averías en la entrega. Verificar referencias laborales, teléfonos fijos, bueno, todo este tema de verificación es muy importante, lo referenciamos cada vez que podemos, porque vuelvo y referencio, hemos encontrado empresas que obvian estos procesos y permiten que estos procesos de selección pues aumenten su grado de riesgo. Evitar contratación a través de comisionistas no conocidos, digamos que este es un riesgo que también encontramos en el sector. Y pensar como el pirata terrestre y el jurídico. Desafortunadamente, y por los acontecimientos y las primeras estadísticas que vemos, sí ha disminuido, pero pues tenemos tendencia a que se siguen presentando siniestros por piratería terrestre, como lo evidenciamos inicialmente. En cuanto a seguimiento del vehículo, pues registros a reportes según el plan de ruta, pues tener muy a la mano esos planes de ruta y tratar de cumplirlos como fueron pactados, registrar llamadas, hacer llamadas continuas
a los conductores, la utilización de sistemas de GPS, son muy importantes dentro del seguimiento. Hoy en día a nivel tecnológico, y ya lo vamos a ver en nuestra siguiente charla, el tema de GPS hoy en día es muy importante para tener la ubicación del vehículo, del conductor y de nuestra mercancía. Tener despachos en limpio, es decir, tener la información óptima, tener todos los datos en caso de acción, de contingencias, tener planes de alerta y reacción inmediata, tener el plan ABC. Muchas empresas no ubican los vehículos y no tienen ese plan ABC, llamada inmediata a entidades, búsqueda de vehículos. Entonces es importante mantener y tener estos planes de alerta inmediata. Estos son los tips o algunos tips que nosotros referenciamos de buenas prácticas. Ya le doy aquí la presentación al ingeniero Harold, que nos va a hablar sobre las herramientas tecnológicas en la actividad del transporte. Muy buenas tardes. Entonces, dando cumplimiento a los temas que tenemos previstos para nuestra agenda, entonces continuamos con estos dos últimos puntos que tienen que ver con el tema de tecnología y pues su relación con todo este tema de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto va a ser los objetivos de la tecnología en los procesos logísticos. Y el segundo punto, la tipificación o las clases de TICs, pues para abreviar en este caso, para aplicar en la cadena de suministro. Bien, entonces comencemos con los objetivos de la tecnología en los procesos logísticos. El uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas en función de los procedimientos logísticos, mejora la productividad a través de la optimización de tareas. Esto permite que pues, estas tecnologías provean soluciones para los tres niveles de decisión: nivel estratégico, táctico y operativo, tanto para el control de inventarios y administración de almacenes, como el transporte y pues, la distribución de mercancías ya en menor escala de tamaño de mercancía, contando con indicadores de control y reportes de todas las variables que se ven durante este proceso. Esto permite una visualización centralizada en tiempo real de toda la cadena de suministro para una rápida y acertada toma de decisiones. Otros objetivos relevantes de las tecnologías de la información para la cadena de suministro son proporcionar información disponible y visible, tener un solo punto de acceso a los datos, facilitar la toma de decisiones basadas en el hecho de que se tiene información de toda la cadena de suministro y permitir la colaboración entre los actores de la cadena de suministro. Esos son como los objetivos que podemos destacar de la aplicación de las tecnologías o las TICs en estos procesos. Sin embargo, para que la tecnología genere resultados, es necesario no solo decidir entre una lista cada vez más grande de soluciones disponibles en el mercado, también exige una alineación de los objetivos y una cultura en la organización, así como los procesos actuales e infraestructura disponible. Es decir, hay varios temas importantes que hacen parte de que se enrole todo y pueda producir un resultado exitoso. En la actualidad, las empresas de diferentes sectores y tamaños se están basando en estas TICs para transformar la manera de realizar negocios, integrar procesos, mejorar la productividad y las relaciones con las empresas colaboradoras. Finalmente, una de las cualidades de las empresas rentables es que registran y procesan toda clase de datos relativos a sus actividades, aunque en ocasiones la obtención y procesamiento de los mismos no sea tan fáciles, en la medida en que
se utiliza más tecnología para registrar los datos, para automatizar, para controlar, pues estos mismos datos de insumos se van a convertir en resultados finales para favorecer la optimización, la toma de decisiones, el crecimiento y la evolución continua de las empresas. La utilización de las TICs se ha intensificado gracias a su rápido desarrollo y aplicabilidad en los procesos logísticos. Además, si se considera la cantidad y complejidad de los procesos y actividades que implica toda la cadena de suministro, se hace casi obligatorio la utilización de las TIC para el tratamiento y posterior análisis de la información. La aplicación de las TIC en la cadena de suministro presenta, pues claramente también algunos inconvenientes, por ejemplo, en la elección e implementación. Por ejemplo, la falta de integración entre las TIC y el modelo de negocio. Poca planeación estratégica, aplicaciones de TICs insuficientes para el manejo de la empresa virtual e inadecuada aplicación del conocimiento en la cadena de suministro. A pesar de esos inconvenientes, las TIC son esenciales. Es por esto que, por ejemplo, Grupo ET siempre ha pensado en que el valor agregado a sus soluciones sea ¿cuál? La integralidad, de que todas nuestras plataformas, nuestros servicios y nuestras soluciones interactúen entre sí para poder todo apuntar a un objetivo común que es finalmente maximizar la productividad y la eficiencia de las empresas. Vamos a conocer entonces, ya en este siguiente slide, cuál es la tipificación de las TIC para la cadena de suministro, es decir, cuáles son los diferentes tipos de tecnología a los cuales se puede acceder para aplicar o implementar. Si bien sabemos que hay un mar y una cantidad bastante importante de tipos de tecnología a aplicar, me voy a enfocar de pronto en los más relevantes o conocidos dentro del medio. Entonces, actualmente, como les mencionaba, existe una gran variedad de TICs para los procesos logísticos de la cadena de suministro. Entre las más comunes aplicadas a la logística se encuentran las siguientes. Entonces, como vemos en el gráfico, están organizados en tres partes según el tipo de logística. La logística de entrada, la logística interna y la logística de salida. Entendiendo estas, la logística de entrada como todo lo que produce insumos para el proceso, la interna es todo el proceso de organización y transformación a nivel interno de las empresas y la de salida la que tiene interacción con el cliente o el exterior pues de la empresa. Entonces comencemos con las que son más conocidas en la logística de entrada. Entonces tenemos EDI, que es un sistema electrónico de datos. Cito acá entonces, por ejemplo, Telefónica España la define como la transformación o transmisión electrónica de documentos comerciales normalizados entre diferentes equipos de cómputo, de modo que la información pueda ser procesada sin necesidad de intervención manual. Por el contrario, o pues complementario, IBM lo define como la transferencia de la información entre empresas, utilizando mensajes electrónicos con contenidos estandarizados, los cuales fueron previamente establecidos entre las partes. En resumidas cuentas, el EDI es el estándar actual para el intercambio de documentos electrónicos. ¿Sí? Y así es como se comunican los sistemas de información para poder intercambiar estos datos. Tenemos, por ejemplo, también el BMI y CRP, que son un sistema de aprovisionamiento que se basa en el intercambio de información, el que ya mencioné anteriormente en el protocolo o tecnología EDI, del cual, de tal forma, perdón, que es el propio proveedor quien gestiona los niveles de stock de su empresa cliente y el que genera los pedidos. El BMI se presenta cuando el proveedor controla los inventarios del cliente y reabastece las cantidades necesarias. Además, se ha incrementado el uso del BMI debido a que nos encontramos pues en una era en donde el intercambio de información es pues muchísimo más fácil. Entonces, cobra importancia en estos mecanismos cuando se necesitan los controles de inventario y tener un stock suficiente para satisfacer la demanda. En cuanto a la logística interna,
Entonces encontramos de primera mano el ERP, que creo que es muy conocido por todos o algunos lo hemos tenido que escuchar alguna vez. El ERP se traduce como planificación de recursos de la empresa. Es un programa de software concebido para gestionar de forma integrada las funciones de la empresa. También se puede definir como una arquitectura de software empresarial que facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanza y recursos. Es decir, en este software se administran todas las actividades de la empresa, desde la planeación hasta la ejecución. Seguimos con el WMS, también debe haber sido escuchado por muchos de nosotros. El WMS es un subsistema de información que ayuda a la administración del flujo de producto y el manejo de las instalaciones en la red logística. Además, se considera que controla las operaciones que alimentan la materia prima y componentes del proceso de producción. Atiende las órdenes de pedido de los clientes y sus principales elementos son la recepción, el almacenamiento, la administración de inventarios, procesamiento de órdenes y cobros y la preparación de pedidos. Entonces, pues cualquier empresa que necesite optimizar su proceso de almacenamiento y administración de inventarios necesariamente debería implementar un WMS. ¿De acuerdo? Por último, en cuanto a la logística interna, tenemos el RFID. ¿Sí? Algunos también han debido escuchar el RFID. Y con este término, entonces, encapsulamos a todas las tecnologías que usan como principio las ondas de radio, ¿sí? O sea, las radiofrecuencias para identificar objetos, personas, animales de forma automática. Este involucra el uso de etiquetas especiales o tags que emiten señales de radio a unos dispositivos llamados lectores, encargados de recoger estas señales. Esta tecnología se define entonces como un procedimiento de identificación automática sin el contacto físico y es lo que está reemplazando actualmente a los códigos de barra. Es decir, ya los códigos de barra están siendo deprecados por el RFID porque permite inclusive hacer lo mismo y con con mayor cantidad de valores agregados, con muchas más aplicaciones y diversificación. Su funcionamiento entonces a grandes rasgos y sin entrar en mucho detalle es muy sencillo. Cada producto o unidad logística lleva adherido una tarjeta que le llaman tarjeta inteligente o TAC, como ya lo había mencionado, que soporta una información del producto y que pues es leído por los receptores para poder detectar su paso y poder hacer un procesamiento de esta información. Pasamos entonces a la logística de salida. ¿Qué tenemos en la logística de salida? Tenemos TMS. El TMS es un software de administración, un sistema de administración de transporte que trae consigo las siguientes ventajas en su aplicación. Facilita el abastecimiento de servicios de transporte, mejora la planeación y optimización de actividades de transporte, permite rastrear y dar seguimiento a la mercancía o a los viajes, permite la consolidación de cargas cuando se tienen pedidos de pequeño tamaño, lo cual permite la reducción de costos de transporte y mejora la eficiencia del proceso. Facilita la atención de reclamos y solicitudes de los clientes debido a que por medio de este sistema es posible realizar la trazabilidad de la mercancía. Entonces, pues ya para todos nuestros clientes, nuestro TMS estrella, que es el Avanzat, ya pues lo conocerán mucho, es este tipo de software el que permite acceder a todas estas ventajas en la administración del transporte como tal. Seguimos con el CRM, que también sé que debe ser muy conocido por ustedes. Cubre los procesos de mercadeo, ventas y servicio al cliente. Dentro de sus ventajas se considera la facilidad para la administración de la información relacionada con los clientes y aumento de su satisfacción, reducción de costos y mejora en la productividad debido a la automatización de actividades. Entonces, el CRM, en resumidas cuentas, es el software de administración de las relaciones con los clientes y toda la información que esto deriva. Finalmente, pues en el tema de la logística de salida, lo mencionaba Carlos, tenemos a los GPS que actualmente están cobrando bastante importancia en este proceso
de transporte. Entonces, el GPS o sistema de posicionamiento global es un sistema de satélites que utiliza la navegación y permite determinar la posición de un objeto con exactitud. La aplicación del GPS en la cadena de suministro se enfoca al monitoreo de cargas y camiones. Sus ventajas son la reducción de costos debido al mejor control que abre al realizar este seguimiento de manera automatizada y tecnológica. Entonces, esto redunda en seguridad y en trazabilidad a la carga. No solamente los GPS han venido evolucionando y no solamente son un tema que actualmente se manejan para posición, sino que a través de esta tecnología GPS también se está accediendo a mucha más información del vehículo como tal. Entonces hay una cantidad de sensores que se derivan de este dispositivo, como sensores de combustible, sensores para monitorear la temperatura en cuanto a cadena de frío, cámaras en cabina, cámaras para el conductor, detección de microsueños y muchos otros datos que se pueden extraer a raíz de este tipo de dispositivos y la conexión satelital que nos facilita. Muy bien, entonces para hacer un resumen de todos los puntos más relevantes que hemos venido tratando a lo largo de este webinar, vamos entonces a entrar a unas conclusiones para que podamos tener esa puntualidad de los aspectos más destacables de las presentaciones anteriores. Entonces le cedo la palabra a... Buenas tardes. Bueno, vamos a ver las conclusiones. Por favor, un segundo. Bueno, como primera conclusión tenemos, revise en detalle la información recibida desde el empaque hasta la documentación de entrega, recepción final y detecte las vulnerabilidades más críticas en cada proceso. Comparta toda la información técnica de que se dispongan no solo al interior de la organización, sino con todos los proveedores de servicios y demás actores interesados en los procesos. Visite los lugares físicos por donde la carga es movilizada, como por ejemplo los puertos, las bodegas, los operadores logísticos, entre otros, y constate sus condiciones. Tenga en cuenta las limitaciones que el entorno impone al formular los planes logísticos. Incluya en sus convenios y contratos de servicio las instrucciones precisas de requerimientos técnicos y demás condiciones que se deben observar al movilizar la carga. Acá es importante suministrarle como tal a las transportadoras por parte de los generadores de carga una ficha técnica para cada vehículo para que pues los transportadores sepan qué trato se le dará a la mercancía, cómo se debe cuidar, y asimismo saber en caso de que suceda alguna novedad, qué hacer para prevenir. El transporte de carga, el transporte es la carga visible final con los clientes. Estos deben cumplir estándares de buena imagen, limpieza de los equipos y sobre todo seguridad. Por la naturaleza diversificada de procesos y o ciclos en la cadena de suministro, es fundamental la aplicación de las TICs para optimizar e integrar actores e información. Y por último, las TICs en su mayoría contribuyen a la reducción de costos, la mejora en el flujo de información y sincronización de procesos, mientras los principales obstáculos para su implementación son los altos costos de implementación, la cultura organizacional, la inadecuada reestructuración de los procesos y la falta de confianza, entre las empresas. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Como pueden ver, esta imagen muestra el final del proceso. Como lo decía Óscar Vanegas en un principio,
¿Cuál es el objetivo de que todos estén engranados, de que todos estén sincronizados? Llegar a la meta, como lo podemos ver en esta imagen. Por último, quiero invitarlos al siguiente webinar. Se va a llevar a cabo el próximo 13 de septiembre a las 3 de la tarde. En los próximos días se estará haciendo envío de la información a sus correos electrónicos, como se hizo el envío de este. ¿De qué se trata este webinar? ¿Qué es un cumplido inicial de remesa? Que es el RNDC. Va a estar a cargo del ingeniero Harold Peñates y los temas tratados serán procesos para ejecutar, procesos para la normativa, los procesos para ejecutarse, opciones diseñadas por OET para apoyar el proceso de cumplimiento inicial. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta, que desee compartirnos alguna información, alguna experiencia. Por favor, nos pueden pues dar su punto de vista. Bueno, muchas gracias. No vemos ningún comentario ni ninguna duda. Agradecemos la participación y los esperamos en nuestro siguiente ciclo de capacitación a través de estos webinars que hacen parte del programa de administración de riesgos. Muchas gracias y hasta luego.